Hola, muy buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de los sismos. Este podcast está conformado por aquí mi amiguísimo Andoni, Patrick, su tocayo Patricio. Shari. y Orbelín. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas. Y pues bien, un poquito de lo que le vamos a estar platicando va a ser de los sismos, qué hacer en caso de sismo, un poco de los sismos más importantes en la historia. Y pues nada, comencemos. Bueno, pues este tema es un tema que junta la historia, experiencias, y sucesos pasados, que por más que los sismos suelen agarrarnos de sorpresa, son una forma de poder estar alertas y saber prepararnos en un futuro de forma calmada y organizada. Así es, vamos a entender cómo son los sismos, por qué ocurren, cómo se miden y cómo ayudar a otras personas en caso de esta emergencia. No solo eso, vamos a hablar de los sismos más emblemáticos que pasaron en México, uno que otro dato curioso y sobre todo algo muy importante, ¿qué es la alerta sísmica? Y de algo que a veces olvidamos es la solidaridad que nace en ese momento. Ya que cuando un sismo sucede, tiembla y el corazón de la gente también se mueve. Así que prepárense para este recorrido de mucho aprendizaje y espero que lo disfruten. ¿Y qué es un terremoto? Pues bien, un terremoto, también llamado sismo, es un movimiento brusco de la Tierra, causado por la liberación repentina de energía en el interior del planeta. Exacto, Ana. Esa energía se acumula en las placas tectónicas, que son enormes fragmentos de corteza terrestre. Imaginen un rompecabezas colosal que cubre todo el planeta. Exacto. Y esas placas no están quietas, se mueven todo el tiempo, aunque muy lentamente, unos pocos centímetros por año, pero cuando se traban y luego se liberan, ocurre el temblor. Las ondas sísmicas se propagan desde un punto en el interior de la Tierra, llamado hipocentro. El punto de la superficie justo encima se conoce como epicentro. Y dependiendo de la profundidad del hipocentro, el sismo puede sentirse más o menos fuerte. Los más superficiales suelen causar más daño, aunque no siempre son los de mayor magnitud. En México, como muchos saben, vivimos sobre una zona sísmica muy activa, llamada el Cinturón de Fuego del Pacífico. Sí, un enorme arco que rodea el Océano Pacífico y donde se concentra alrededor del 80% de la actividad sísmica mundial. Abarca países como Japón, Chile, Indonesia, Filipinas, Nueva Zelanda y, claro, México. Aquí las principales placas involucradas son las de Cocos, la del Pacífico, la de Norteamérica y la del Caribe. La interacción entre ellas genera la mayoría de los sismos que sentimos. Y de hecho, el sur y el centro del país son las regiones más expuestas. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y la Ciudad de México están entre las más vigiladas. No es casualidad que los grandes terremotos históricos hayan tenido epicentros en esas zonas, pero ya hablaremos de eso más adelante. Antes de eso, entendamos algo importante. No todos los sismos son iguales. ¿Y qué tipos y características de sismos hay? Bueno, los más comunes son los sismos tectónicos, que ocurren por el movimiento de las placas. Son también los más fuertes y los que más daños llegan a causar. Luego están los sismos volcánicos, que se originan cuando el magma y los gases se mueven bajo la superficie. Suelen acompañar a la actividad eruptiva. Y por último, los sismos de colapso, más pequeños y locales, que suceden cuando el techo de una cueva o una mina cede. Algo que me parece curioso es que incluso las explosiones humanas, por ejemplo, pruebas mineras o nucleares, pueden generar pequeños sismos artificiales, aunque claro, no se comparan con los naturales. Otra característica importante es la duración. Un sismo puede durar unos segundos o incluso más de 2 minutos. Y aunque parezca poco, en esos segundos todo cambia. También están las réplicas,
Esos movimientos que siguen al temblor principal son parte del proceso del reajuste del terreno. Recuerdo que después del sismo del 19 de septiembre de 2017 hubo cientos de réplicas durante varios días. Algunas fueron perceptibles y otras no. Sí, y eso generó mucho nerviosismo, pero es importante saber que las réplicas son normales y no necesariamente indican que viene algo peor. De hecho, muchas veces ayudan a liberar energía que quedó pendiente, reduciendo la posibilidad de otro gran evento. Por eso, después de un sismo fuerte, las autoridades mantienen la alerta durante algunos días. Y bueno, ¿cómo se mide un sismo?, se preguntarán. Pues hay dos conceptos que a veces se confunden, que son la magnitud y la intensidad. La magnitud mide cuánta energía se libera y se calcula con la escala de Richter o con la más moderna escala de magnitud de momento, que es más precisa. Mientras que la intensidad se mide con la escala de Mercalli, que describe los efectos visibles, si la gente los sintió, si los objetos se movieron, si hubo daños estructurales. Por ejemplo, un sismo puede tener magnitud 7.0, pero si ocurre en el mar y lejos de la costa, su intensidad en tierra puede ser baja. En cambio, uno de magnitud 6 o 6.0, con epicentro cercano a una ciudad, puede sentirse devastador. Bueno, y eso explica por qué a veces dos temblores con números parecidos se sienten tan distintos. Por cierto, un dato interesante, los sismógrafos modernos pueden detectar movimientos tan pequeños que equivalen al ancho de un átomo. Increíble, ¿no? Y todos esos registros se centralizan en redes sísmicas nacionales e internacionales que monitorean la actividad del planeta en tiempo real. En México, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, es quien lleva ese control. Tiene estaciones repartidas por todo el país y publica reportes casi al instante después de un evento. Y gracias a eso, hoy tenemos más información y más herramientas para comprenderlo. Bueno, hablemos de algunos de los eventos que marcaron al mundo en este sentido de los sismos. El más fuerte registrado fue el de Chile en 1960, magnitud 9.5. Ocurrió en la Valdivia y generó un tsunami que cruzó el Océano Pacífico. Otro muy recordado es el de Japón, en 2011 con magnitud de 9.0. Ese provocó un tsunami y la crisis nuclear en Fukushima. Y claro, el del Océano Índico en 2004, que causó más de 200.000 muertes en varios países. En México, el más devastador fue el de 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1. Tuvo epicentro en Michoacán, pero afectó gravemente a la Ciudad de México. Sí, ese evento cambió la historia del país. Surgieron brigadas ciudadanas, grupos de rescate y una conciencia colectiva acerca de la prevención. Y curiosamente, 32 años después, en 2017, otro sismo importante ocurrió el mismo día, aunque con epicentro en Puebla. El del 2017 mostró cuánto habíamos aprendido desde 1985, pero también cuánto faltaba por mejorar. Y nos recordó algo fundamental. Los desastres naturales no se pueden evitar, pero los desastres humanos sí. Ahora bien, ¿cómo funciona una alerta sísmica? Pues bueno, México tiene un sistema único en el mundo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, o SASMEX. Este funciona gracias a sensores instalados en la costa del Pacífico que detectan las ondas sísmicas primarias, las más rápidas, pero también las más dañinas. Cuando esas ondas son detectadas, se envía una señal a las ciudades antes de que lleguen las ondas secundarias, que son las que realmente hacen temblar el suelo. Así, dependiendo de la distancia, la alerta puede darnos entre 30 y 60 segundos para reaccionar.
Este tiempo parece poco, pero en una emergencia, medio minuto puede salvar muchas vidas. Por eso es importante no ignorar la alerta. Si la escuchas, actúa. Busca tu zona segura. No pierdas tiempo grabando ni saliendo corriendo. Y algo que vale aclarar es que la alerta solo se activa cuando el sismo tiene potencial de causar daños en zonas pobladas, no con todos los temblores. Sí, a veces la gente se confunde porque no sonó la alerta, pero eso no significa que haya fallado. Simplemente el evento no representaba riesgo. Y además, SASMEX está en constante mejora, ampliando su cobertura y modernizando sensores. Es un ejemplo de cómo la tecnología y la prevención pueden trabajar juntas por la seguridad de todos. A continuación, aquí unos cuidados y prevención que podemos hacer. Pues bueno, hablemos de lo que podemos hacer. Primero que nada, prevenir. Para prevenir es mejor tener una mochila de emergencia, esto es básico. En esta podría incluir agua, alimentos no perecederos, documentos importantes, una radio, pilas, linterna, ropa y también muy importante para cualquier caso de emergencia, un botiquín. También hay que identificar zonas seguras y rutas de evacuación en casa y en el trabajo. Participar en simulacros, aprender primeros auxilios y conocer las señales de protección civil. Y sobre todo, mantener la calma. El miedo es natural, pero la calma es más útil. Durante un sismo, agáchate, cúbrete y agárrate. Esa es la regla de oro, indispensable. Luego, revisa instalaciones, ayuda si es que alguien lo necesita y escucha las fuentes oficiales. Recuerda nunca difundir rumores. La información falsa puede causar tanto daño como el temblor mismo. México ha avanzado mucho en cultura sísmica, pero todavía necesitamos reforzar la educación y la prevención en comunidades rurales y escuelas. Porque un país preparado siempre responde mejor. Se nos está acabando el tiempo, pero empecemos el final con unos datos curiosos. Primero que nada, ¿sabían que cada año ocurren más de 1 millón de sismos en todo el planeta? Ok. La mayoría son imperceptibles y detectados por instrumentos. Otro dato, la Tierra se sacude constantemente, incluso sin que lo notemos. Es parte de su respiración geológica. También hay un fenómeno llamado microseísmo, que son vibraciones provocadas por el movimiento del océano. Así que, incluso cuando creemos que todo está tranquilo, la Tierra sigue viva y en movimiento. En México, aprender sobre los sismos no es un lujo, es una necesidad. Y la memoria histórica nos ayuda a no repetir errores. Podemos también construir mejor, planear mejor y reaccionar mejor ante estas situaciones. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. De reconocer que somos parte de un planeta cambiante y que nuestra fuerza está en la solidaridad. Cada temblor nos recuerda lo frágiles que somos, pero también lo unidos que podemos estar. Y bien, este fue nuestro primer episodio acerca de los sismos. Espero les haya encantado y espero hayan aprendido. Agradecemos que nos hayan acompañado durante este tiempo de reflexión y aprendizaje. Recuerda siempre mantenerte informado y preparado. Y siempre cuidar de los demás. Porque cuando la tierra se mueve, lo más importante es mantener los pies en el suelo y el corazón en su lugar.